Honduras supera los 1.800 casos de gusano barrenador en animales. Plagas y lluvias reducen producción de plátano en Ecuador. Colombia inmuniza a más de 23 millones de bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa. ¿Qué tal, amigos? Es un placer estar con ustedes en una nueva entrega de Noticias del Agro. Soy Taitir Calderón y estamos listos para revisar las informaciones más resaltantes del sector agrícola. Honduras notificó 1.820 casos de gusano barrenador en animales desde que en septiembre de 2024 la nación centroamericana declarara la emergencia sanitaria por esta enfermedad parasitaria que ya causó la muerte de al menos una persona. Los datos fueron actualizados a medios de comunicación por Ángel Aguilar, director general del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, SENASA, dependencia de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Según los reportes más recientes, Honduras detectó hasta la fecha 82 casos del gusano barrenador en humanos, es decir, complicaciones directamente relacionadas con miasis cutánea, infección por larvas de moscas. Aunque los contagios se registran en al menos 15 de los 18 departamentos del país, las regiones con mayor número de casos son Olancho y El Paraíso y Choluteca, todas limítrofes con la vecina Nicaragua. Recientemente, Aguilar destacó que Honduras sigue reportando cifras menores respecto a otras naciones de la región, aunque advirtió que la enfermedad avanza y gana terreno en varios departamentos. Con el objetivo de contener la propagación y reducir el impacto en el sector pecuario, el SENASA inspeccionó a 192.280 animales en corrales habilitados para ello. Además, realiza un monitoreo constante del ganado, recolecta muestras y aplica larvicida a las reses lesionadas, medidas que contribuyen a combatir el mal. En Ecuador, una reducción en la producción de plátano mantiene en alerta al gremio exportador, quienes ya solicitaron al Ministerio de Agricultura tomar medidas. La caída en los rendimientos se debe a las afectaciones en los cultivos, producto de plagas como el moco y la cigatoca. Así lo informó la Corporación de Gremios Exportadores del Ecuador. Desde el gremio exportador de plátano del Ecuador agregan que las lluvias han agravado la situación de escasez. Estiman que entre enfermedades y desequilibrios climáticos, más del 30% de los cultivos de plátano se han visto afectados. Desde el sector hacen llamados al Ejecutivo ecuatoriano para contener la situación y evitar escasez y posibles encarecimientos en los valores del plátano. Nosotros queremos que primero se haga un levantamiento, un catastro de que exactamente qué hectáreas están afectadas por mocos, cuántas hectáreas se perdieron en el invierno, qué zonas. Primero para evitar el tema de la especulación. Desde el gremio exportador advierten que esta coyuntura puede comprometer la competitividad del sector en los mercados internacionales. Ante ese panorama proponen una solución. Hay que hacer incentivos productivos, porque también es importante entender que del 100% de los productores, estamos hablando que hay entre 8.000 y 10.000 pequeños productores de plátano. Cuando hablamos de pequeños productores, estamos hablando entre 1 y 3 hectáreas, que son cultivos generacionales, gente de bajos recursos, entonces muchas veces tampoco cuentan con los recursos para aplicar todo lo que tienen que hacer para mejorar su productividad. De acuerdo con la agencia oficial Agrocalidad, las principales provincias afectadas e impactadas por el moco y otras plagas son Manabí y Santo Domingo de los Áchilas. En ambas regiones, las afectaciones de cultivos superan las 700 hectáreas. Colombia ha logrado inmunizar a más de 23 millones de bovinos y bufalinos contra la fiebre aftosa durante el primer ciclo de vacunación de 2025. Esto según cifras preliminares de la Federación Colombiana de Ganaderos y el Instituto Colombiano Agropecuario. La cifra representa el 76,7% del hato nacional, compuesto por más de 30 millones de animales. La campaña, que se encuentra en su recta final, ha alcanzado una cobertura del 81% de los predios ganaderos, consolidando el estatus sanitario del país como libre de fiebre aftosa con vacunación, certificado por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Además, el ciclo también ha avanzado en la inmunización contra otras enfermedades. El 97,1% de las terneras entre 3 y 9 meses han sido vacunadas contra la brucelosis y 6,2 millones de animales han sido protegidos contra la rabia de origen silvestre. Bajo este contexto, José Félix Lafourier Rivera, presidente ejecutivo de FEDEGAN, afirmó que durante esta campaña hay un mayor blindaje sanitario, incluso superior al ciclo homólogo del año pasado. Además, añadió que cada vez la ejecución del ciclo permite a FEDEGAN y al ICA defender de una manera más rigurosa el estatus sanitario de Colombia, la certificación de país libre de fiebre aftosa con vacunación otorgada por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Momento de hacer una pausa, ya volvemos con más de Noticias del Agro.
Estamos de vuelta en Noticias del Agro. En Argentina, la baja temporal de los aranceles a las exportaciones agrícolas atraviesa sus últimos días y desde distintos gremios hacen llamados al Ejecutivo para que elimine estos impuestos. Sin embargo, desde el gobierno enfatizaron que las tarifas serán restablecidas el próximo 30 de junio. El gobierno argentino decretó una baja de aranceles a las exportaciones de diversos rubros agrícolas. Entre los más destacados están el trigo, la cebada, la soya y el maíz. En el caso de estos dos últimos sectores, los dirigentes han expresado que dichos tributos deben mantener sus valores. Nosotros creemos que la política del gobierno nacional está bien orientada. Ahora, esperamos que la semana que viene el gobierno anuncie que va a mantener la baja de retenciones. La verdad que somos optimistas, porque el gobierno creo que tiene claro de que con las retenciones el agro ya no es negocio en muchas partes del país, en particular en el norte. Algunos referentes del agro incluso solicitan al gobierno nacional la eliminación total de las también conocidas como retenciones. Ojalá en la rural nos sorprenda el gobierno con un buen anuncio sobre que esta baja continúa con la mira de finalmente acabar con un impuesto tan distorsivo como son los derechos de exportación. Según estadísticas suministradas por los gremios, hasta el 12 de junio ya se registraron exportaciones por 7,9 millones de toneladas entre granos y subproductos, duplicando el promedio histórico para este periodo del año. Solo en soya, la harina acumula 2,2 millones de toneladas, seguida por el maíz con 3,5 millones, el grano de soya con 1,4 millones y el aceite de soya con 469.000 toneladas. En Bolivia, pese a los levantamientos de bloqueos en carreteras en las principales regiones agropecuarias, los productores de pollo se mantienen en alerta ante un posible desabastecimiento de carne y pérdidas económicas. Desde el gremio avícola de la provincia agropecuaria de Santa Cruz sostienen que los bloqueos recientes han dejado a granjas de otros departamentos sin reponer sus animales, principalmente pollos bebé. Ante esta situación argumentan que estos hechos se repercutirán en una inminente disminución de la producción de carne de pollo a corto plazo. Toda la industria de producción de carne de pollo de Santa Cruz no ha podido enviar pollo a los otros departamentos. Santa Cruz produce cerca del 85% de los pollos. Y lo más drástico y catastrófico ha sido que no se ha podido mandar pollitos bebé a otros departamentos. ¿Qué quiere decir? Que la granja que no ha recibido esa cantidad de pollitos que tenía que recibir, no han repuesto sus animales en granja y eso va a hacer que haya un déficit de producción de carne de pollo. El dirigente expresó que esta situación puede ocasionar una sobreproducción en el departamento de Santa Cruz, obligando a los productores locales a vender el pollo a precios más bajos al consumidor final, lo que resultaría en mayores pérdidas para el sector. Adicionalmente, informaron que los costos de producción aumentaron. La escasez de maíz y la falta de combustible, particularmente diésel, encarecieron el transporte, elevando significativamente los gastos operativos de los avicultores. La Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura emitió una advertencia contundente sobre la propagación de la gripe aviar altamente patógena, una enfermedad zoonótica que afecta simultáneamente la salud animal, humana y ambiental. Veamos. El virus H5N1 ha causado brotes masivos en aves silvestres y de corral y ha cruzado la barrera de especie, infectando a mamíferos como gatos, vacas, zorros y focas. Hasta mayo de 2025 se confirmaron 70 casos humanos en Estados Unidos y uno en Canadá, todos relacionados con contacto directo con aves infectadas o sus entornos. Aunque estos casos son poco frecuentes, representan un riesgo real de mutación viral que podría desencadenar una pandemia. Brasil, uno de los mayores exportadores de carne de pollo del mundo, enfrentó su primer brote de gripe aviar en una granja comercial en el estado de Río Grande do Sul el pasado 16 de mayo de 2025. El país activó de inmediato un protocolo riguroso de contención, incluyendo la desinfección del establecimiento y un periodo de cuarentena de 28 días sin nuevos casos. La FAO insta a los países a adoptar el enfoque One Health, que reconoce la interdependencia entre la salud de los animales, los humanos y los ecosistemas. Entre las medidas propuestas se incluyen fortalecer los sistemas de detección precoz y vigilancia epidemiológica, invertir en vacunas eficaces para animales y humanos, mejorar la bioseguridad en granjas y mercados y fomentar la cooperación internacional y el intercambio de datos científicos. La experiencia reciente de Brasil
Brasil, demuestra que una respuesta coordinada y basada en ciencia podría contener eficazmente brotes de enfermedades zoonóticas. Su caso se perfila como un modelo a seguir en el contexto de amenaza sanitaria global. Y hasta aquí la presente emisión de Noticias del Agro. Recuerde que tiene a su disposición nuestras redes sociales en Instagram, @agrotendencia, en YouTube, Agrotendencia TV y en TikTok, agrotendencia.tv. Gracias en nombre de todo el equipo por su sintonía. Nos vemos en una nueva oportunidad.